Mari Pulamnian, Kapa Chaliwin, Kamaimen, Tefachipun Mu, Pupeñi Pulamnian, Puguanchu Pudomo, Kamaimen, Adquien tu palu, Tatofachi Nengomaz, Tufachi Transmisión, Tufachipun, Pupeñi Pulamnian, Facebook, Meu Mulelu, YouTube, Meu Mulelu, Cabey, Pelei. Bueno, quería saludarlo, Chumleimen. También probar este asunto de transmisiones que me divierte bastante. Pelei, Femiechi, Inchinta Pepi, Nuchanka Winta Ti, Pelei, Pelei, Chumleimen, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cheumleimen, ¿dónde están? ¿Dónde viven? Pelei, Mari Peña y Diego Hernán, Feley, está en vivo. El Peña y Diego Hernán nos saluda desde la plataforma de YouTube, ¿ya? Y como les dije, ahora vamos a estar haciendo esta transmisión, ¿cierto? Un par de veces a la semana por Facebook y por YouTube. Por eso que quiero potenciar el canal de YouTube, Feley. Así que así como el Peña y Diego Hernán está viéndolo desde YouTube, invito a los demás a que puedan suscribirse al YouTube eh, Wenchumanqui. Feley, la Damián Antonella, Feley, Feley, Camilo Nitro, también Mari Peñi, Feley, Compuché. Esta semana, Tufachi Reglan Tumu, vamos a tener hartas cosas interesantes en esta página, ¿ya? Primero, mañana lunes 5, ¿cierto? Mañana lunes 5 de abril, vamos a comenzar un taller inicial de Mapudungun, ¿ya? Aquí abajo en el banner aparece el mail, clases.winchumanque, ¿cierto? @gmail.com para sus dudas, preguntas, para inscribirse, todo. ¿Qué más? El miércoles, ¿cierto? Que viene, 7, vamos a tener nuevamente una conversación aquí a través de este Facebook y este canal de YouTube, ¿ya? Con, ¿cierto? Nuestro Peñi Gabriel Currumán Guantemán Pereira, ¿cierto? Que es candidato a constituyente por los escaños reservados Mapuche. Vamos a tener una conversación nuevamente con él y esta vez tendremos de invitado al Peñi Felipe Purrán, ¿ya? Un cantante, el cantufe pehuenche, reconocido. Así que dejen sus preguntas, compuche, sus preguntas tanto en Mapudungun como en Wincas Dungun Café. ¿Ya? El Peñi Felipe Burán también habla Mapudungun, así que vamos a poder tener nuestra conversación en Mapudungun. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender de que hablemos más español o más Mapudungun? Las preguntas que hagan ustedes. ¿Vale? Quiñe Nehuen Mantilhue Alto. Si queda cupo la mien o Peñi, Kim Lamin. Ya, claro, por eso lo estoy avisando. ¿Vale? Bueno, nuevamente les digo, compuché, eh, me pueden seguir también por YouTube. Los que no estén en la plataforma YouTube pueden seguirnos por ahí y, y nos van a poder ver. Bueno, entonces mañana lunes comenzamos con las clases. El miércoles conversatorio con el Peñi Gurumán y el Peñi Felipe Purrán. Y el jueves, ¿qué pasa el jueves? El jueves, a raíz de esta misma plataforma con Puché, vamos a lanzar, finalmente, lanzamiento este jueves de mi primer videoclip, ¿ya? Videoclip de Wenchumanque, un tema que se llama Fame Ten, ¿ya? El lanzamiento oficial de este videoclip, ¿ya? Primer videoclip que tengo alguna vez en la vida. Ya espero que les guste bastante. Y va a ser este jueves también, horario PM, como a las 9 de la noche, ¿ya? Ya compuché, hagan sus preguntas por acá, puede ser por Facebook o por YouTube. Cheumleimen, Chemantatufá, creo que significa Cheumleimi, Cheumleimen. ¿Quién me puede responder ahí? A ver. Cheumleimen. Tufachipun, pupeñipulamien, inchetam lepan, tani rukameo. Tani rukameo melepan inche. Eimen kai, Cheumleimen. Cheumleimen. Cheumleimi lamien Mireya Espina. Cheumleimi Quienewen. Cheumleimi Peñi Camilo Lagos.
Cheumelei mi, Sebastián Ñankerpay, Pelei. Esa es una pregunta importante, compuche. Cheumelei mi, ¿ya? Pelelai. Ahí la lamien Sandra Bustos. Ya, a ver, la lamien Carla Wenchun pregunta, ¿dónde están? Pelei lamien. A ver, el verbo melen, se puede entender como estar o vivir. Estar o vivir. Vivir de morar, de residir, sí, ese vivir. Entonces, Cheumeleimen puede significar dónde están o dónde viven, dónde residen. Entonces yo les pregunto, Cheumeleimen, ¿Feley? ¿Dónde están ustedes? ¿Feley? Recordemos que el Cheumeleimen, a lo mejor no lo conocían, no es lo mismo que Chumleimen, ¿ya? Chumleimen es ¿cómo están? ¿Cómo están? Y yo les estoy preguntando Cheumeleimen, ¿dónde viven o dónde están? ¿Feley? Comezon algunos dicen Temuco, Inchemelen, Lof Comema Pumeo, Lamien Diane Lago, Cheumelei Tamilov, Cheumelei Tamilov, Lamien Diane Lago. ¿Qué le pregunté a la Lamien ahí? La Lamien me dice, Inchemelen, Lof Comema Pumeo. La Lamien Diane Lago dice, yo estoy en el Lof Comemapu. Y yo le pregunto a la Lamien, Cheu Melei Tamimapu, Cheu Melei Tamilov. ¿Qué le estoy preguntando ahí? A ver quién me puede responder. Eso me gusta, que estén bien atentos. También Claudia antes. También. Ah, claro, le estoy preguntando. El Peñi Claudio Aranguis ahí dijo. Yo le estoy preguntando a ella, ¿dónde está su love? Cheumlei Tamilov, ¿dónde está su love? ¿Ya? ¿Qué más nos han dicho? A ver, la mien Claudia antes nos dice, Inchemelen Peñalolén meu. Ya, ella está en la guarría, en Peñalolén. ¿Veis? Cachem, el Peñi Cocalquín dice, Lolen Mo, Mapuche Lolen Mo, Picún Mapupule, vive el Peñi Cocalquín, Picunche el Peñi, Felei, la Lamien Sandra Bustos, Inche Fresia Meu, Inche Melén Guarría, Santiago, dice la Lamien Teresa. El Peñi Sebastián Ñanculpay dice, Mari Mari Peñi, Inche Melén Fruilov Cheguariamu, Puel Mapu, Lemoria Peñi, Caquiñe Panco. El Peñi Sebastián Ñanculpay dice que él está en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, en Puel Mapu. Felei, Dalamien Mireya, Inchemelen Pucachiwe Mapumo, Dalamien está en Pucachiwe, allí Mapoño Itati. Felei, Inchemelen Concepción Guarría, dice Dalamien Antonella. Y al revés Lamien, Concepción Guarría Meo. Felei. Santiago Guarría, la Lamien Nadia. Inchemelen Villa Alemana Guarría Mu, la Lamien Graciela Corihuentro. Lamien Graciela, mañana nos vemos mañana, Lamien, en la clase. Recuerda que mañana partimos las clases también, Graciela. Mañana lunes 5 a las 9 de la noche. De la bien Cecilia Fuentes. Inche Ranco Guariameo. Inche Melén. Nos faltó ahí solamente el verbo. Yo estoy, ¿ya? Eh, la Lamien Carla Wenchun. Inche Melén Veula Guariameo. Ella está en la ciudad ahora. ¿Veis? Ahora están todos participando, esto me gusta mucho. La Lamien Jimena Coliqueo Colihuinca dice, Inchemelen Peñaflor Mapu. Peñaflor Mapu. Ah, come zonguta tofi. Come rakizam, come kimen tofi tain peñico. Mira, el peñico ahí dice Puinca Santiago Piquey. Huelu Mapuche Lolen. Piñey in Zungumo. El Peñico Calquín dice que, claro, Santiago se dice en Huinca, ya, pero en Zungún, ¿cierto? En Zungún, Picún Zungún o Mapuche Zungún se dice Mapuche Lolén. Afecta a Santiago. Santiago Ñicuifi, hoy ti, pero no. Come Zungún Peñi, comer Aguidón. Ya, la Lamien Priscila Calvul, Inchemelén, Walquimeu. ¿Pelei? Ya, y la Lamien Ruth
Valparaíso, Guarriamu. Chihuayante, Guarriamu. Chillán, Mapu, ya. Molita, Fentran, Queche, Acoita, Che, Feita, Quiñacumezo, Mu, Anaita, Tei, Pupiñi, Pulamiana, Puen, Rumea, Yuculen, Inche, Tufachizón, Mumo, Feley. Recuerden, este jueves entonces, el jueves a las 9 de la noche, voy a estrenar el primer videoclip de Buen Chumanque con la canción Fame Ten. Espero que les guste. El miércoles 7 tenemos un conversatorio aquí con el Peñi Currumán y vamos a tener de invitado al Peñi Felipe Purrán, cantante también del sector pehuenche, Feley. Y mañana lunes 5 a las 9, ¿cierto? A las 9 de la noche, vamos a comenzar nuestro nivel inicial de Mapudungun, ya desde cero. No requiere conocimientos previos. Y comenzamos mañana a las 9 de la noche. Y por último, el último aviso era que todos los que están viendo esto pueden seguirme en YouTube. Recuerden que vamos a estar haciendo estas transmisiones seguido ahora y por ambas plataformas al mismo tiempo, por Facebook y por YouTube. ¿Pelei? Ya la mía Dixica se la dice Mari Mari Compuche, Inchemelén Valparaíso, Guarriameo. ¿Ya? Hay gente de todos lados de Comienzo Mu, Paitaquiña Comienzo Mu. Hay gente de todos lados de Gualmapu que sigue esta página, ¿ya? Y por eso me gustaría tener más invitados cada vez, gente que hable el Mapudungun, gente que quiera exponer su punto de vista, su Raquituam, hablar de nuestra cultura mapuche, ¿ya? De Mapudungun, en Mapudungun también. Recuerden que la semana pasada el Peñi Gabriel Curumán estuvo enseñando Chedungun, que es la variante pehuenche, ¿ya? Por lo que acá también es importante respetar, conocer y visibilizar las variantes de cada territorio, entendiendo que es solamente un idioma, ¿feley? Nos entendemos igual entre nosotros. Hay variantes, cambia una letra, una consonante, cambia, ¿cierto? El roll pack, bueno, la pronunciación a veces, el acento, pero re, quiñeque buen ñaita timeten, es un idioma nomás, ¿feley? Fake comienza un grupo, ¿ya? Así que eso, pues compuché. Nos vemos mañana. Los que empiecen las clases conmigo, los que quieran preguntar, aquí abajo aparece el mail todo el rato, ¿veis? Eh, Facebook. Y también recuerden apoyarme con el tema de seguir esta página, este canal de YouTube, ¿ya? Entonces nos vemos, compuché. No sé si tendrán alguna pregunta, duda, alguna información. ¿Cómo puedo participar? Dice el Peñi Claudio. ¿Cómo puedo participar, Peñi? Fácil. Aquí abajo aparece el mail clases.wentromanque@gmail.com y ahí estaremos respondiendo raudamente a sus preguntas y todo lo que quiera saber. ¿Peley? Importante, las clases, ¿cierto? Tienen un enfoque comunicativo, ¿ya? Más que hablar de repente de tanto como conceptos o palabras, ¿cierto? Cosas más culturales, que igual es muy importante, ¿eh? Totalmente. Pero el enfoque es a hablar, a gramática, a aprender a expresarse, a armar frases, a conjugar verbos, ¿ya? A que ustedes finalmente puedan armar ideas y expresarse de a poco lo que quieran decir, ¿ya? Entonces, es importante también de uno tener la iniciativa de estudiar, de buscar, de tratar de siempre escuchar conversaciones mapudungún, de, de estar siempre también buscando, escuchar música en este idioma, ¿veis? Que sea algo, hacerlo cotidiano, que sea algo que esté todos los días con nosotros. ¿Ya me compuche? Ya, ahora la Damián Antonella me dice que envió correo y espera respuesta. Ya, ahora apago esto y me pongo a responder todos los mails que lleguen ahora y de aquí para atrás los que llegaron hoy día. ¿Ya? Ya compuche, Peguaín, nos vemos mañana en clases, los que tengan que ir conmigo, si no nos vemos el miércoles, conversatorio con el Peñi Felipe Burrán y el Peñi Currumán, y el jueves se estrena mi primer, y esperamos que no el último, mi primer videoclip, ya Fade Meten se llama el tema. Así que espero que lo disfruten y por fin el jueves sale. Harta espera. Veo callar con puché. Veo guaín. Cana en gomazo.
A ver. Antes que nos vayamos. La Damián Sandra Bustos Poblete dice lo siguiente. A mí me gustaría que los Lamián constituyentes expliquen qué significa obtener los escaños reservados. Igual es interesante responder esa pregunta también. Yo no soy candidato constituyente ni nada parecido, pero a ver, son escaños reservados al pueblo mapuche, en este caso, ¿ya? Hay una cierta cantidad de escaños de constituyentes, ¿cierto? Que están reservados a pueblos originarios, comillas. Sabemos que a nosotros no nos gusta esa palabra, pero hay cierta cantidad que está designado al pueblo Aymara, Quechua, Rapa Nui, ¿cierto? Y hay 7 que nos corresponden a nosotros como mapuche. Dentro de esos 7, también Sandra Bustos Poblete, ¿ya? Hay representantes del pueblo mapuche de diferentes lugares, ¿vale? De la Araucanía, Biobío, de la Guarriga también. Eh, no es necesario, ¿cierto?, ser del mismo distrito, porque yo he visto que en las campañas, ¿cierto?, no mapuche, tienen distrito 20, distrito 10, no sé. Acá no, es una lista a nivel nacional por pueblo. En este caso, usted, Lamien, si tiene su calidad o certificación indígena, que se llama en la CONADI, usted puede votar por cualquier constituyente mapuche, usted estando de Arica a Punta Arenas. No tiene que ser por alguien de su mismo distrito. ¿Ya? Usted tiene su calidad indígena y quiere votar por un Lamien de otra región, usted vota por escaño reservado. Entonces, así, de esa manera Lamien hay 7 escaños, ¿ya? Que esperemos se ocupen con lo mejor de nuestro pueblo, ¿ya? En todo sentido. Necesitamos gente que tenga el Raquiduán mapuche, Kimun mapuche, pero que también tenga el conocimiento necesario de las leyes Winca para jugar a nuestro favor con eso, para poder hacerlo bien. Entonces necesitamos un balance de ambas cosas. Un Peña y una Lamián que solamente sepa de política Winca, ya y no nos sirve mucho. Necesitamos que conozca el lado espiritual mapuche, aunque hable el mapudungún también, claro. Alguien que no habla el mapudungún jamás se la va a jugar para que este idioma siga creciendo, pues. No es parte de su día a día o de su lucha personal. ¿Feley? Eh, esa es mi opinión. Ahora, tampoco podemos puro hablar de mapudungún nomás. Mapudungún, esto también es algo constitucional, ¿ya? Eh, entonces, imagínense si tiene que ser alguien también que sepa de todo, de leyes también, tanto mapuche como también que se esté preparando para el tema de lo que es armar una constitución, ¿ya? Porque imagínense, ya dicen, ya, ok, vamos a colocar Mapudungún en la constitución, ¿ya? Y después de eso ya, conseguimos eso, pero necesitamos también tener propuestas políticas, territoriales, demandas sociales, ¿ley? Entonces hay que ver ahí, votar cada uno por el que considere más idóneo, pero tiene que tener también un recorrido por la política mapuche, ¿ley? Tiene que ser una persona apoyada por comunidades, una persona que vaya a los Traún, no solamente un político con Winca Raquitón, ¿ley? Ya compuché. Espero haberle ayudado también un poquito en su pregunta. Yo en realidad, más que eso, tenía que preguntarle mejor el día miércoles al Peñi Gabriel. ¿Ya? Peucayar Lamien, Peguaín, Peguaín Tati.